Damos comienzo al directo de apertura de la sesión europea y la actualización de los futuros americanos. Yo soy Álvaro Nieto, analista de mercados de estrategias de inversión, y expongo el presente directo a lunes día 17 de febrero a las 9 de la mañana. Nos encontramos ante una primera sesión de la semana que vendrá protagonizada por la ausencia de datos macroeconómicos de importancia tanto en la eurozona como en los Estados Unidos, donde además tendremos una jornada en la que no tendremos una apertura de la bolsa en los Estados Unidos, puesto que tendremos la festividad a consecuencia del Día de los Presidentes. Por tanto, en la sesión de hoy solo tendremos cotizaciones en la eurozona, así como en la sesión en Asia que ya se ha producido. Por tanto, vamos a destacar por el momento los datos de consideración que esperamos para la sesión de mañana, donde asistiremos a la publicación de los índices de inflación en el mercado francés, donde se espera un IPC armonizado anualizado del 1,8% en Francia, y se espera también un índice armonizado mensual del menos 0,2%. Por tanto, se espera que los niveles de inflación en Francia continúen contenidos y se sitúen en el dato anualizado por debajo del objetivo del 2%. Además, tendremos el índice CEU de confianza inversora tanto en la media de la eurozona como en Alemania. Y por su parte, en Estados Unidos destacaremos en la sesión de mañana la publicación del PMI manufacturero de la Fed de Nueva York, donde también se esperará un dato superior al publicado en el pasado mes de enero. Con estos datos en mente, nos adentramos en el análisis de los principales índices europeos y la actualización de los futuros estadounidenses, los cuales sí cotizan aunque no tengamos apertura de la bolsa hoy en los Estados Unidos. Antes de comenzar, vamos a exponer las subidas y las bajadas que tenemos en estos momentos tanto en el IBEX 35 como en el principal índice europeo, el Eurostoxx 50. Por parte del IBEX destacamos subidas en CaixaBank, Indra y SACIR, donde se encuentran subiendo esos tres activos ligeramente por encima del 1%, menos en el caso de SACIR, que nos encontramos en estos momentos con ligeras subidas del 0,97%. Y por su parte nos encontramos caídas en Solaria, Merlin y Celnex, con caídas en estos momentos de aproximadamente el 1%. Por parte de la eurozona, vamos a observar en estos momentos la apertura de el Eurostoxx para ver cómo nos encontramos en estos momentos, destacando fuertes subidas en Prosus del 2,58% y Safran también se encuentra con subidas del 1,34%. Y por su parte nos encontramos con ligeras caídas en Louis Vuitton, L'Oréal y AB InBev, así como caídas también en ASML Holdings y Bayer. Nos adentramos ahora en el análisis de los principales índices europeos, comenzando con el análisis del principal índice español, el IBEX 35, donde podemos observar que mantenemos una apertura de sesión con ligeras subidas del 0,06%. Por tanto, tenemos al IBEX en estos momentos completando un pequeño canal lateral durante las últimas sesiones, comprendido entre los 12.879 y los 12.984,60 puntos. Y la formación de esta pequeña lateralidad está coincidiendo con niveles de extrema sobrecompra en el oscilador MACD, por lo que sería necesario, de cara a observar una consolidación que pudiéramos mirar con buenos ojos, que el precio perforase a la baja dicha lateralidad y se aproximase al menos al primer nivel de soporte de consideración, que lo tenemos en los máximos de la sesión del pasado viernes día 7 de febrero sobre los 12.775,60 puntos, puesto que además el precio se encuentra muy lejos de la media simple de 50 semanas, por lo que vamos a ver en estos momentos la distancia que tenemos el precio a la media de un 7,23%. Por tanto, el precio tendría que caer un 7%, cosa que no es altamente probable que suceda, ni mucho menos, desde los precios de hoy para contactar con la media simple
en donde se encuentra en estos momentos. No obstante, la media simple de 50 sesiones continuará ascendiendo durante las próximas sesiones, por lo que podemos asistir a algún proceso de consolidación en tiempo hasta que el precio vuelva a aproximarse a la media. Por su parte, en el gráfico de escala horaria seguiremos vigilando, como hemos mencionado, la lateralidad que estamos asistiendo en la escala diaria, puesto que tenemos dos apoyos prácticamente en el área de los 12.878,90 y dos o tres apoyos prácticamente producidos en las inmediaciones de los 12.984,60 puntos, por lo que si asistimos a la superación al alza de los 12.984,60 puntos, algo que consideramos menos probable a tenor de la sobrecompra a la que estamos asistiendo, pero en ese escenario tendríamos que proyectar este pequeño objetivo alcista de dicha lateralidad, que podría llevar al precio a un nivel ligeramente superior al objetivo alcista principal sobre los 13.068 puntos. Y por contra, si perforamos a la baja o si el precio finaliza una vela horaria por debajo de los 12.878,90 puntos, consideraremos como altamente probable que el precio ataque y produzca apoyos al menos en el área de los 12.775,60 puntos. Continuamos con el análisis del principal índice europeo, el DAX alemán, donde podemos observar que el precio también puede estar completando una lateralidad entre los 12.306,33 y los 12.624,57 puntos. No obstante, en el DAX sí que sería necesario que el precio produjese nuevos apoyos en el área de los 22.306,33 puntos para dejar confirmada dicha lateralidad, por lo que por el momento mantenemos como primer nivel de soporte el mínimo de la sesión del pasado jueves sobre los 22.306,33 puntos, pero también continuamos con niveles de extrema sobrecompra en el DAX alemán que continúan siendo cada vez más superiores, por lo que cada vez se antoja más necesario que el DAX pueda producir algún periodo de consolidación en el muy corto plazo para poder aliviar parte de la extrema sobrecompra a la que estamos asistiendo en estos momentos. Por su parte, en el gráfico de escala temporal diaria podemos observar un soporte intermedio dentro de los dos últimos mínimos y máximos comentados sobre los 22.455,92 puntos, siendo este el primero de los niveles de soporte a vigilar de cara a la sesión de hoy y de cara al comienzo de semana. Si el precio finaliza una vela horaria por debajo de los 22.455,92 puntos, será altamente probable que el precio produzca apoyos al menos sobre los 22.306,33 puntos, por lo que podríamos tener un pequeño tramo a la baja durante la semana en el DAX alemán de aproximadamente un 0,65%, desde la perforación de los 22.455,92 puntos. Continuamos con el análisis del principal índice europeo, el Eurostoxx 50, donde podemos observar que está presentando un comportamiento muy similar al DAX alemán, y por el momento tenemos también un máximo marcado sobre los 5.522 puntos, objetivo con el que veníamos priorizando durante las últimas sesiones, puesto que este nivel coincide con los máximos históricos alcanzados en el Eurostoxx durante el año 2000, por lo que por el momento tenemos al Eurostoxx muy cerca de poder entrar en subida libre después de un cuarto de siglo, pero para ello también es importante que podamos asistir a una consolidación de las fuertes subidas iniciadas desde los mínimos el pasado viernes, día 20 de diciembre, las cuales también han elevado los niveles de extrema sobrecompra en el oscilador MACD, por lo que por el momento mantenemos también como primer nivel de soporte importante el mínimo de la sesión del pasado jueves sobre los 5.424,38 puntos. Por su parte, en el gráfico de escala horaria también podemos priorizar un primer nivel de soporte similar a lo que hemos detectado en el DAX alemán sobre los 5.484,20 puntos. Pero aquí en el Eurostoxx tenemos el precio mucho más cerca de dicho nivel de soporte, por lo que consideramos como altamente probable que dicho nivel pueda ser perforado durante las próximas horas o durante la primera parte de la semana.
por lo que si el precio finaliza una vela horaria por debajo de los 5.484,12 puntos, consideramos como altamente probable que el precio pueda aproximarse al área de los 5.424,38 puntos, lo que podría suponer un porcentaje de caída aproximada del 1% desde la perforación de los 5.474,12 puntos. Una vez analizados los principales índices europeos, nos adentramos en el análisis de la situación de los futuros de los índices americanos, comenzando con el análisis de el futuro del S&P 500, donde tenemos al precio que continúa atacando los máximos de la sesión del pasado viernes día 31 de enero sobre los 6.147,75 puntos, por lo que por el momento consideramos como escenario principal de cara por parte de las compras que el precio pueda finalizar la sesión de hoy por encima de los 6.147,75 puntos para poder seguir planteando ataques a los máximos históricos sobre los 6.181 puntos, puesto que en el S&P 500, a diferencia de los índices europeos, no contamos con niveles de sobrecompra en la escala temporal diaria y tenemos el precio no muy alejado de la media simple de 50 sesiones, por lo que podemos priorizar una continuidad de las subidas que además puedan en el momento en que asistamos a la superación de los 6.181 puntos, volver a situar al S&P 500 en subida libre. Por su parte, en el gráfico de escala temporal horaria, podemos observar esta pequeña figura chartista que vamos a aprovechar en estos momentos en forma de triángulo ascendente que culminaría dicha figura con la superación de los 6.146,75 puntos, la cual podría activar durante la sesión de hoy un pequeño objetivo alcista, siendo necesario que esta figura sea activada durante la sesión de hoy, puesto que si el precio se acerca al vértice de la figura, dicho objetivo alcista quedaría, y dicha figura, mejor dicho, quedaría neutralizada, por lo que estaremos atentos a la situación del S&P 500, puesto que si durante la sesión de hoy el precio finaliza alguna vela horaria por encima de los 6.146,75 puntos, será altamente probable que visitemos el área de los 6.162 puntos, que son los anteriores máximos del pasado viernes día 24 de enero. Continuamos con el análisis del principal índice tecnológico, el Nasdaq 100, donde podemos observar que estamos asistiendo a subidas ligeramente superiores a las del S&P 500, en torno al 0,25%. Y además en el Nasdaq ya priorizamos avances importantes que puedan aproximar al precio a las inmediaciones de los 23.305 puntos, puesto que el precio está produciendo la perforación o la superación, mejor dicho, de esta figura chartista de continuación de tendencia en forma de triángulo simétrico, con una directriz de máximos decrecientes que ha venido acompañada de una directriz de mínimos crecientes, por lo que por el momento consideramos como escenario principal que el precio siga aproximándose a los máximos históricos proyectados a partir de los 22.450 puntos y podemos mantener como principal nivel de soporte de cara a las próximas sesiones el área de los 21.552 y los 21.418 puntos, por lo que podemos mantener a corto y medio plazo de cara a las próximas semanas una actitud muy positiva en la tecnología americana. Por su parte, en el gráfico de escala temporal horaria podemos observar que el precio también ha producido la superación de un importante nivel de techos que situamos y proyectamos hacia atrás sobre los 22.206 y los 22.194 puntos, por lo que consideramos ahora este principal área como nivel de soporte de cara a la semana actual, por lo que mientras que el precio no finalice ninguna vela horaria por debajo de los 22.194 puntos, priorizamos que el precio siga aproximándose a las inmediaciones de los 22.450 y los 22.358,50 puntos, y además podemos considerar como segunda área de soporte importante el área de los 22.092 y los 22.042,50 puntos. Continuamos con el análisis del índice de las empresas de mediana capitalización, donde podemos observar que también estamos asistiendo en el futuro a subidas del 0,17%,
cotizando el índice de nuevo justo por debajo de la media simple de 50 sesiones. En este sentido, es importante que durante la semana el precio vuelva a superar el área de los 2.303,4 y los 2.306 puntos, puesto que si el precio finaliza una sesión por encima de los máximos de la sesión del pasado viernes sobre los 2.306 puntos, consideramos como altamente probable que volvamos a asistir a nuevos ataques al área de los 2.337 puntos, en la cual será importante que el precio consiga finalizar una sesión por encima de dicho nivel, puesto que el precio ha producido numerosos ataques sin conseguir una superación del área de los 2.337 puntos. Y además continuamos teniendo al oscilador MACD justo sobre la frontera del nivel cero, por lo que puede estar preparado para producir un nuevo impulso alcista a considerar en el índice de las empresas de mediana capitalización. Por lo que si superamos el área de los 2.337 puntos, podríamos activar un importante objetivo alcista al proyectar a la alza la anchura de toda esta lateralidad comprendida entre los 2.172,2 y los 2.337 puntos, lo que nos podría aportar un importante objetivo alcista que pudiese aproximar a medio plazo al precio a los máximos del pasado lunes día 25 de noviembre sobre los 2.503,5 puntos. Una vez analizados los principales índices europeos y estadounidenses, nos adentramos en el análisis de otros activos que están produciendo una sesión de impacto. En pantalla tenemos el par de divisas libra-dólar, donde podemos observar que ahora sí el precio ya se encuentra avanzando en base al principal objetivo alcista con el que venimos trabajando tras la formación de esta figura chartista de acumulación e implicaciones alcistas en forma de hombro, cabeza, hombro invertido, puesto que ya el precio sí produjo en la sesión de pasado jueves la superación del área de los 1,2523 puntos, por lo que por el momento la libra parece que puede seguir fortaleciéndose frente al dólar, siendo los primeros objetivos el área de los 1,2729 puntos, que son los máximos de la sesión del pasado martes día 17 de diciembre. En este sentido, el precio se encuentra a una distancia del 1,05% aproximadamente hasta el primero de los objetivos, que sería atacar el máximo decreciente del pasado martes día 17 de diciembre. Y por el momento podemos continuar trabajando en base al escenario principal con un objetivo sobre los 1,2977 puntos, mientras que el precio no perfore los mínimos del segundo hombro en los 1,2249 puntos. Y además podemos comenzar a trabajar como importante área de soporte el entorno de los 1,2332 y los 1,2361 puntos, considerando también como primera señal de debilidad que el precio perforase de nuevo o finalizase una sesión por debajo de los 1,2523 puntos. Continuamos con el par de divisas euro-dólar, donde en estos momentos sí asistimos a ligeras caídas del 0,10%. Por tanto, el euro-dólar continúa también presentando señales de fortaleza, pero la libra presenta un comportamiento más interesante frente al dólar que el euro. Por el momento, el principal objetivo que manejamos en el euro-dólar es que el precio ataque el área de los 1,0534 puntos, puesto que tenemos esta lateralidad comprendida entre los 1,0534 y los 1,0178 puntos. Por tanto, en el momento en que el precio pueda finalizar alguna sesión por encima de los 1,0534 puntos, si pudiéramos asistir a un importante objetivo alcista al proyectar al alza dicha lateralidad, por lo que por el momento seguiremos pendientes a ver si el precio consigue producir durante la presente semana la activación de dicha lateralidad, lo que sí podría aportarnos un objetivo alcista a considerar de cara a los intereses del euro, con un objetivo que podría ser del entorno al 3,49% aproximadamente. Y por el momento podemos mantener como primeros niveles de soporte el área de los 1,0434 y los 1,0443 puntos, puesto que el precio produjo bastantes dificultades durante las últimas sesiones para conseguir la superación de dicho nivel, y un nivel de soporte de mayor fiabilidad podría ser el mínimo de la sesión del pasado jueves sobre los 1,0373 puntos. Continuamos con el análisis del precio del oro.
En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde podemos observar que el precio está comenzando a completar una lateralidad comprendida entre los 2.968,5 dólares y los 2.886,5 dólares, puesto que ya tenemos dos ataques a la parte alta de esta lateralidad y dos ataques a la parte baja durante las últimas sesiones, por lo que por el momento destacamos que podríamos asistir a la activación de un nuevo objetivo alcista o por el contrario un objetivo bajista que podría servir de consolidación para el precio del oro en el momento en que el precio produzca la superación de los 2.968,5 o la perforación de los 2.886,5 puntos. Y además contamos con que el oscilador MACD está cerca de producir la activación de cortes descendentes, viniendo desde niveles de extrema sobrecompra, por lo que podemos considerar como escenario más probable que el precio del oro pueda asistir a una consolidación durante las próximas sesiones, que podría aportarnos un objetivo bajista que podría aportar a aproximar el precio a las inmediaciones de los niveles de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos del pasado jueves día 19 de diciembre, por lo que podríamos considerar con buenos ojos esta posible consolidación en el precio del oro, destacando como nivel de soporte principal el área de los 2.802,2 dólares. Continuamos con el análisis del precio del petróleo Brent, donde continuamos por el momento en el gráfico a escala temporal diaria trabajando en base a esta posible figura chartista de acumulación en forma de doble suelo, comprendida entre los 74,02 y los 77,27 dólares. Además, durante las últimas sesiones podríamos tener una nueva figura chartista de doble suelo comprendida entre los mínimos del pasado jueves y los mínimos actuales y los máximos del pasado viernes, nivel que vamos a proyectar en estos momentos en el entorno de los 75,83 dólares. Por lo que si el precio consigue finalizar o producir al menos la superación de los 75,83 dólares, será altamente probable que visitemos el área de los 77,27 dólares. Por lo que el principal objetivo por parte de las compras consiste en producir la superación durante la presente semana del área de los 75,83 dólares. Por lo que podríamos asistir a próximos avances importantes en el precio del petróleo en el momento en que asistamos a la superación de los 75,83 dólares. Además, tenemos al oscilador MACD que ya ha consolidado todos los niveles de extrema sobrecompra y lo tenemos justo por debajo de la frontera del nivel cero, por lo que también nos situamos a la espera de que el oscilador MACD produzca la activación de cortes ascendentes, la cual podría venir acompañada con la superación de los 75,83 dólares. Continuamos con el análisis del precio de Bitcoin, donde podemos observar que durante las últimas sesiones el precio de Bitcoin continúa consolidando en el área de los 94.750 y los 95.650 dólares, produciendo por el momento en la sesión de hoy una nueva vela doji, la cual nos podría aportar nuevas señales de incertidumbre de cara a una continuación del movimiento bajista que viene desde los máximos del pasado lunes día 20 de enero, por lo que por el momento la formación de esta vela doji podría tener implicaciones positivas de cara a las próximas sesiones. Una vez analizados los principales activos, vamos a adentrarnos en las compañías del índice Eurostoxx 50 y del IBEX 35 que están presentando un comportamiento positivo, comenzando con el análisis de Prosus. En pantalla tenemos el gráfico en escala temporal diaria, donde Prosus ya la destacamos en el último directo del pasado viernes, puesto que el precio está produciendo o ha producido la superación de un importante canal lateral comprendido entre los 33,05 y los 41,673 euros por acción, por lo que a medio plazo podemos trabajar en base a un importante objetivo de continuación de tendencia alcista de un 27,51% aproximadamente, que podría aproximar el precio a medio plazo a las inmediaciones de los 53,06 euros por acción, por lo que por el momento en Prosus mantendremos la actitud constructiva mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 38,5
17,49 euros por acción, manteniendo por el momento un comportamiento muy positivo de cara a las próximas sesiones. Continuamos con Safran, siendo Safran otro de los activos que se encuentra en estos momentos en máximos históricos y en subida libre, tras la superación durante la sesión de hoy de los máximos del pasado viernes día 14 de febrero. Por tanto, en Safran sí contamos en estos momentos con niveles de extrema sobrecompra, por lo que sí sería necesario que durante las próximas sesiones se pudiese producir algún proceso de consolidación que pudiese alcanzar al menos el primer nivel de Fibonacci de las subidas producidas desde los mínimos el pasado miércoles día 11 de diciembre, por lo que en Safran por el momento vigilamos el área de los 233,5 euros por acción. En ese sentido, si el precio perfora el mínimo de la sesión del pasado viernes sobre los 240,6 euros por acción, podría ser altamente probable que el precio pudiese aproximarse al primero de los niveles de Fibonacci, por lo que continuaremos manteniendo la atención en Safran porque el activo se podría poner muy interesante durante las próximas sesiones si produce una consolidación de los niveles de sobrecompra que tenemos activados actualmente. Otro de los activos a destacar en el Eurostoxx es Intesa Sanpaolo, activo que se encuentra en estos momentos con subidas del 1,09% y prácticamente ya ha cumplido o está muy cerca de cumplir con la totalidad del objetivo alcista producido tras la superación de este canal lateral comprendido entre los 3,4990 y los 3,99 euros por acción, por lo que aquí en Intesa Sanpaolo mantendremos la actitud constructiva mientras que el precio no finalice ninguna sesión por debajo de los 4,0890 euros por acción, siendo también necesario que podamos asistir a alguna consolidación durante las próximas sesiones a consecuencia de que también nos encontramos con niveles de extrema sobrecompra y por tanto podemos mantener como primer nivel de soporte de corto o de muy corto plazo el mínimo de la sesión del pasado lunes sobre los 4,3140 euros por acción, por lo que si asistimos a la perforación de dicho nivel podríamos asistir a apoyos o a las cercanías de los 4,0890 puntos, pues 90 euros por acción, puesto que este nivel coincide con el primero de los niveles de Fibonacci de las subidas producidas durante las últimas semanas. Por parte del IBEX 35 destacamos fuertes subidas en Indra y en SACIR. Vamos a comentar en primer lugar el activo de Indra, puesto que el precio vuelve a producir ataques a las inmediaciones de los 17,36 y los 17,48 euros por acción, por lo que si asistimos a la superación de dicho nivel podríamos volver a asistir a una posible vuelta en V al alza, puesto que el precio, tras producir en primer lugar la perforación del nivel 61,80% de las subidas producidas desde los mínimos del pasado lunes día 23 de diciembre o desde los mínimos del pasado viernes día 20 de diciembre, el precio produjo una vuelta a la baja. Y ahora podemos tener un nuevo escenario inverso, puesto que si proyectamos un nivel de Fibonacci a la baja, tenemos que el nivel 61,80% de las caídas producidas desde el pasado miércoles día 22 de enero lo tenemos situado en las inmediaciones de los 17,99 o los 17,98 euros por acción, por lo que si el precio produjese durante las próximas sesiones la superación de dicho nivel, podríamos asistir de nuevo a una vuelta en V a la alza, por lo que tenemos de momento en Indra un activo que está aumentando su volatilidad durante las últimas sesiones, puesto que el principal objetivo de momento lo volvemos a situar en que el precio produzca la superación de los 17,48 euros por acción para poder proyectar ataques al área de los 17,98 o los 18 euros por acción. Uno de los activos también interesantes en el IBEX 35 lo tenemos en la cotización de SACIR, puesto que el precio, tras consolidar las subidas en el entorno del primer nivel de Fibonacci que vigilábamos entre los mínimos del pasado miércoles día 13 de noviembre y el máximo del pasado viernes día 24 de enero, vuelve a producir un nuevo impulso que puede estar iniciando en estos momentos. Por lo que además en SACIR tenemos que el precio, tras producir la superación que vamos a proyectar en estos momentos del área de
los 3,277 euros por acción, podemos trabajar en base a un importante objetivo alcista, al proyectar al alza la anchura de todo este canal lateral comprendido entre los 3,277 y los 2,89 euros por acción, por lo que a medio plazo podemos trabajar en base a un importante objetivo alcista en la cotización de SACIR, que podría aproximar al precio a las inmediaciones de los 3,82 euros por acción, encontrándose por el camino importantes niveles de máximos sobre los 3,351 euros por acción, nivel que se está superando en la sesión de hoy, y sobre todo los máximos del pasado jueves día 16 de mayo sobre los 3,582 euros por acción, lo que puede suponer un porcentaje de subida desde los precios actuales de un 6,80% hasta los máximos del pasado mes de mayo del año pasado. Con esta información nos despedimos y os emplazamos al próximo directo, que tendrá lugar durante la finalización de la sesión europea a las 5:30 de la tarde, puesto que en la sesión de hoy no tendremos apertura americana. Un saludo.